o empresa, ¿qué normativa puede afectarle? Y es entonces que se entiende el proceso de los cambios que están pasando. Esa es la parte normativa. Por eso nosotros debemos estar viendo los cambios. Y han habido muchos cambios. Los cambios efectivamente se han dado por el COVID, ¿no? Y se seguirán dando si esta pandemia continúa. Los cambios de tecnología es importante ver porque los cambios de tecnología abarcan los servicios y los productos. Y cuando hablamos de productos, siempre hay un nuevo emprendedor con su famoso startup, con negocio particular, que decide traer algo llamado novedoso. Pero ponen a aprieto en una agencia aduana, especialmente en la agencia aduana, al área de clasificación, si es que la hay, porque generalmente le encargan a una sola persona. El tema de clasificarlo. ¿Para qué? Para poder determinar la base imponible, para poder poner ese ad valor en correcto. Entonces, esos son aspectos muy importantes y otros más, etcétera, etcétera, que abarcan este campo que tú has iniciado. Entonces, es muy claro lo que dicen algunas instituciones, estoy de acuerdo aquí en el Perú, que por ejemplo el comercio peruano es holístico, o sea, abarca muchas áreas. Y en la edad que tienes y en la edad que tengo, hay que especializarse en algo. Es como la medicina. Cuando uno enseña medicina, el estudiante dice, quiero ser doctor, pero la pregunta es, ¿doctor de qué? ¿Doctor de qué? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Ya has fijado en el qué? El cómo ya está dado, ya lo iniciaste. Y en el qué y el por qué y el para qué no lo tienen claro. Y es por eso que la mayoría deserta y en algunos casos algunos ni siquiera lo ejercen, porque no tienen claro cuál es la especialidad que necesitan en el campo ellos tener. Y algunos aspectos más. Bueno, voy a poner unas cuantas noticias relevantes a este caso, en el caso que de repente ya estés enterado, para poder entonces nosotros tener una idea de lo que está pasando alrededor del mundo y entender la conducta de las importaciones y exportaciones. En el aspecto político ya en otro tema, más adelante me meteré con el tema. Por ahora me voy a meter con lo del comercio, ¿ya? Que es más importante, pero no deje de lado la parte del comercio y la política, porque la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de Comercio y Aduanas, dice muy claro que estas formas de relaciones que existen entre los países, mucho pesa la ideología política, mucho pesa la manera como se comercializa, mucho pesa el riesgo país, mucho pesa que el país esté involucrado en temas que a ojos de otros países está mal visto. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No lo que dice la opinión de la gente, sino lo que en el mundo se toma como una amenaza, ¿no? Porque desde la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polarizó, los malos y los buenos, ¿no? Y entonces así va pasando. Y el contexto actual hasta ahora nos arrastra en el mundo. Veamos entonces, es muy importante tener en cuenta los puertos del mundo, los puertos. ¿Por qué? Porque cuando tú compras algo a alguien en algún lugar del mundo, la mayoría de importadores se preocupa más por el producto que ha comprado y ha pagado que por la importancia de por dónde va a salir. ¿Y cuál es la importancia del por dónde va a salir? Porque es como si estuvieses en un distrito, ¿ya? En un distrito, esperando ir a un lugar o de tu distrito enviar algo a otro y no existe. Es como, por ejemplo, si vivieses en la Punta Callao, si la conoces en la Punta Callao, especialmente donde está Chucuito, la aduana, y te quisieras ir a Villa El Salvador, no hay línea directa a Villa El Salvador. Villa El Salvador es otro mundo, otro planeta desde la punta. Y desde San Juan de Lurigancho al Callao es otro planeta. Entonces, la preocupación que debes tener es entender que si ya compraste una mercancía en un territorio aduanero, porque la mayoría de ustedes ya tiene claro lo que es el tema de legislación, entonces es muy importante entender de dónde va a salir. Si la compra efectivamente sale de un territorio primario o hace su salida efectivamente de un territorio franco, porque el secundario entendemos ahora que es el local, es nuestra circunscripción comercial del producto y la mercadería, pues no el ámbito de la mercancía. Voy a ampliar un poco el zoom, si es que no lo puedes ver, para hacer un poquito más grande esto que muestra acá. Me dice si lo puedes visualizar la, la diapositiva, ¿sí?
Bien, ahí vemos, si me puedes ver ahí, China ocupa uno de los principales puertos en el mundo del año pasado y sigue constituyéndolo. Eh, Ahora China está en la era aeroespacial, ¿no? Y está en el ámbito, dice Estados Unidos, que ya hay ventajas chinas sobre Estados Unidos respecto a la conquista del espacio, y eso ya ha sido anunciado como una pequeña amenaza según los americanos. Tenemos el puerto de Shanghái, Singapur, Ningbo, Shuan, Shenzhen, Guangzhou, Nanshan, Qingdao, Busan, Corea, Tianjin, Hong Kong, Long Beach, Estados Unidos, Rotterdam, Dubái, etc. Es importante tomar en cuenta la geografía del mundo, especialmente en el comercio, los puertos, aeropuertos de salida internacional. Eso es lo más importante. Cuando uno quiere comercializar un producto, debe tener en cuenta los terminales o puertas de entrada de los países. Es como que quieres enviar una encomienda a Cajamarca y lo primero que te vas a preguntar es qué líneas hay hacia Cajamarca. Vamos a poner un ejemplo local para que entiendan lo internacional. Y ahora dice, pero no todas las líneas cumplen el mismo servicio. Algunas empresas son más charrascosas, y otras empresas son intermedias, y otras empresas son más de lujo. Y ahora, entre el lujo y lo charrascoso, el planteamiento claro es a dónde llega ya. ¿Qué tan cerca la línea en su paradero o terrapuerto está más cerca del cliente? ¿A quién, a qué línea le encargo el envío de tal manera que el cliente se pueda acercar y tomar la famosa encomienda o el pedido? Porque falta que te hayas contactado con uno que esté en un pueblo, que está en internet y se comunica contigo, y del pueblo para llegar al distrito o a la provincia te demoran como 8 horas. Eso lo digo porque yo he estado mucho en provincia y uno demora hasta 6, 4 horas es lo mínimo, lo máximo hasta 8 horas me he demorado. Casi pasé un día completo sentado para llegar a la provincia, al principal, porque del pueblo al distrito y del distrito a la provincia es un desastre las carreteras. Y entonces este mismo contexto es el que debes aplicar cuando aplicas el tema de las salidas y los ingresos de tus mercancías. Otro aspecto es comprender, como ves en este gráfico, la carga. No hablamos de bultos, hablamos de grandes elementos llamados cargas. Las cargas como los pallets, los contenedores. En el ámbito de la logística, la carga es el elemento unitarizado, que es movilizado por una sola unidad que permite llevar gran cantidad. Y según la diapositiva, vemos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, un comparativo de cuánto es la capacidad de carga que tiene cada país, cuál es el volumen de respuesta que tienen, ¿no? Y sucede que en el transporte terrestre, como estamos en el mismo hemisferio, es el que más se mueve. Casi el ferroviario es un elemento poco desarrollado, o sea, más trasladan las propias empresas sus productos que las mercancías, o sea, llevan productos, llevan mercaderías, no llevan mercancías. En Europa sí, el tren efectivamente es parte del elemento internacional de la mercancía. Aquí en algunos puntos no lo es. Otro aspecto importante cuando exportamos es entender cuál es el potencial económico que tiene una determinada provincia, una determinada región, para saber que cuando uno ofrece algo, determinar la capacidad exportadora. Y me refiero especialmente a la parte del producto no tradicional, eso que conocemos nosotros como productos del mercado común, el mango, la uva, las fresas, el aguaimanto, etc. Y efectivamente, en las páginas del Minincetur especialmente ya se ha desarrollado análisis de la competencia y la oferta exportable que tiene cada región. Y eso es para poder entonces manejar adecuadamente el volumen de nuestras exportaciones considerando la estacionalidad. Y acá hay un cuadro justamente de lo que nos dicen entre Loreto y Madre de Dios, cuáles son los principales productos potenciales que han desarrollado. Me dice si puedes ver la diapositiva o para hacerle un zoom en la parte del producto potencial del departamento de Loreto y del departamento de Madre de Dios, ¿ya? Para que puedas apreciarlo.
Me dice si visualizas un poco la diapositiva. Y es necesario entonces, te das cuenta que cuando hablamos de exportaciones y te metes en una empresa muy al papel, o sea, muy administrativa, te pierdes la parte operativa, o sea, vives pendiente de si va a haber o no va a haber un despacho. Y este es el sufrimiento eterno que veo que las empresas generalmente solicitan, pues, clientes, porque su radio de amplitud no es el suficiente como para entender dónde potencialmente hay clientes, sino que él espera que llegue en vez de ir a buscarlo. Esa es la pasividad que está matando a muchas empresas, llamadas agentes de carga y agentes de aduana actualmente aquí en el Perú. Entonces, compartiendo un poco de noticias, hablando de cosas innovadoras, por ejemplo, acá dice, esta publicación ha salido de 2 días, dice, por ejemplo, que venden aire embotellado. Y la pregunta a los que hemos llevado nomenclatura es, ¿cómo clasificas el aire embotellado? Dice, la contaminación ambiental ha motivado el surgimiento de uno de los negocios del futuro más brillantes, el aire embotellado. Dice, esta idea innovadora no solo es saludable, sino también sumamente rentable. Tanto así que hay emprendedores que facturan más de $200,000 al año vendiendo aire puro en latas o botellas. Entonces, el Perú está en otro hemisferio. Perú sigue jalando el aire que cuando camina está en la calle. Y hay gente que dice que cuando se va a provincia respira aire puro. Bueno, no valora realmente esto. ¿Y por qué en algunos países venden aire? Porque la contaminación industrial, la contaminación minera, ha hecho que justamente se pierda esta calidad. Y China lo sabe bien. China tiene el aire más ralentizado. Casi la gente dice, si quisiera conocer China, sí, vas a tener que llevar tu tanque de oxígeno, porque hay distritos donde no se puede respirar en verdad. Es insoportable, es como estar parado, algo así como que te vas al pesquero y huela todo pescado aquí en el Callao y tú que no estás acostumbrado a ese airecito, como que te da ahogo. En China hay regiones donde especialmente producen el plástico donde no se pueden respirar, como Tianjin, por ejemplo, no es una región que falta aire. Y peor las zonas donde se fabrica prendas de vestir. Es más fuerte y en la India es más deplorable tratar de caminar y de respirar. China y la India son los principales importadores, ojo, dice importadores de este ingenioso producto, pues allí los niveles de contaminación atmosférica son cada vez más alarmantes. Vitalit Air es una de las empresas destacadas en este sector y su fundador asegura que se trata de un mercado muy lucrativo que seguirá despertando interés en la sociedad de los próximos años. ¿Ves? Entonces, para lo que han llevado nomenclatura arancelaria, ¿qué pasa si alguien en el Perú, en novedoso, se da cuenta que en las regiones donde hay la famosa minería del Perú, eh, el, eh, el crecimiento económico macro Perú, en esas regiones de repente ya ni se puede respirar de acá a unos 10 años más? Entonces vas a tener que darle una solución paliativa a esa región y vas a tener que vender aire, porque va a estar tan contaminado que no se va a poder vivir. Ya lo saben los pobladores de ahí, que la tierra ya no se puede sembrar porque siempre hay deslaves, ¿no? Esos hechos donde no pasa la prensa y el mineral se arroja al río y no sale. Mira la página, por ejemplo, está de los derechos humanos y hay otra página más que la voy a nombrar que estoy trabajando ya, donde se toma en cuenta estos accidentes que la prensa no toma en cuenta. Acá. Estoy trabajando estoy entrando ya a apoyar a una nueva organización. Y este punto es crucial porque Perú todavía no entra al punto crítico. Entonces, te das cuenta que estar mirando lo que otros países desarrollan, potencialmente a alguien de acá de repente se le va a ocurrir la idea y vamos a tener que pensar quién es la entidad competente que cumplirá el protocolo, los lineamientos para poder sacar un determinado permiso del famoso aire embotellado. Veamos otra noticia. Congestión de naves en el muelle norte del Callao se agudiza ya. Eso fue el 20 de mayo, no hace mucho. Nosotros
Los importadores cuando compran se olvidan y creen que el puerto del Callao es el puerto número 1 en el mundo. No está en la lista top, por si acaso, ni de los 50. Entonces, es importante entender que así como hay un atolladero aquí en la Panamericana Norte, en la avenida Javier Prado o en otras avenidas caóticas que existen en el Perú, igualmente las naves sufren un embate como esto y eso no lo ve. Pero ¿para quién es el gasto, el pago, la sobreestadía, ¿no? Para el importador que no ha pensado en ese problema, no se ha dado cuenta y analizado que el país está al borde del caos y solamente tiene 2 puertos. Ya China tomó un puerto en Chancay para poder desarrollar efectivamente. Ahora, dice, la congestión de camiones que suele formarse en los puertos de acceso al terminal norte multipropósito del puerto del Callao, se trasladó ahora a sus muelles, pues se formó una cola de hasta 15 naves que desde hace una semana esperan ser atendidos por ese terminal, agudizando la congestión en el movimiento de la carga según los gremios de los usuarios. Esto no pasa en noticias. Los importadores aquí, la gente habla de que no va a haber importación, esto que el otro, y que realmente no se da cuenta que este lugar es un embudo, cuello de botella donde las cosas quieren pasar por ahí. Y no se ha desarrollado, no se ha pensado bien este tema. Por eso que tienes una pista donde se mete un ciclista, donde se mete alguien con su skateboard eléctrico, donde se mete la moto, el mototaxi, el camión, el taxi, el particular, la combi, todos quieren circular en una sola vía. Encima le restan pista y meten un metropolitano, ¿no? Esta es la situación caótica que se vive. Y para alguien del comercio es preocupante no tener pistas, no tener carreteras exclusivamente para el transporte de mercancías. Octavio Chirinos, el director de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos aquí en el Perú, señaló al diario Gestión que la referida congestión ha ocasionado, dice, prácticamente el colapso del Muelle Norte. Y esto no es novedad, porque yo he venido trabajando ya mucho tiempo, ya habíamos hablado de que hace 5 años esto iba a colapsar y llegará el punto en que no va a entrar ya nada más en este lugar. Nadie habla de descongestionar las pistas, nadie habla de dinamizar el comercio. Dice, vamos a proteger las importaciones, pero si todas las veces tienen gastos indebidos en los almacenamientos. No hay nave peruana, no hay aeronave peruana de mercancías, no hay nada absolutamente, solamente es una espera de la buena fe de que las empresas holandesas, americanas, las asociaciones chilenas, alemanas, en sus naves traigan las mercancías que compramos o las que enviamos. No hay nave propia, nadie piensa en una nave propia. Año 2012, cuando estaba dictando hace muchos años, en México, por ejemplo, se creó el portacontenedores mexicano. Será narco, todo lo que quieras, el país ha hecho un tratado con Perú, pero tiene nave portacontenedores. Bolivia tiene nave y Bolivia tiene lago, no tiene mar, pero tiene nave. Y es casi a veces da en la realidad, cuando uno analiza estas situaciones, como que le entra un poco de rabia de saber que no hay respuesta al comercio como se debe. Ya esto es lo que está pasando y seguirá pasando. Ya esto no es de hoy, no que mañana se descongestione, el barco se hace un costadito como combi y el otro cruza. No, no. Esto va a seguir empeorando. Con cualquier gobierno que entre, va a seguir empeorando hasta el punto de colapsar y tener que admitir que vamos a tener que barrer parte del Callao si queremos tener un puerto más eficiente, porque de verdad que el desorden del urbanístico y la invasión no ha permitido el dinamismo del desarrollo económico como se debe. Otro tema, el 27 de abril, los fletes marítimos a Sudamérica. Ya. Dice, el incremento de tarifas a regiones en desarrollo. Este no es un país primermundista ni de segundo nivel. Sigue siendo un país como hace años, en el 75 y el 85, seguía viéndose como un país en vías de desarrollo. El impacto en las tarifas de los fletes ha sido mayor en las rutas comerciales hacia las regiones en desarrollo, donde los consumidores, dice, comerciales y las empresas son más afectadas por la
crisis económica. De hecho, actualmente las tarifas a Sudamérica y el África Occidental son las más altas que a cualquier otra región comercial importante en el mundo. Así a principio del año 2021, cuando yo decía principios, están nombrando de que 4 meses, acuérdate, por lo menos así es el tema de interpretación de las noticias, ya 4 meses, hace 4 meses, de primer inicio, enero, febrero, marzo, abril. Por ejemplo, los fletes de China a Sudamérica se habían disparado hasta un 443%, frente al 63% de la ruta entre el Asia y la costa oriental de Norteamérica, o sea, Long Beach. Un flete hasta ahí cuesta $2,000 o 4,000. Acá cuesta $10,000 traer 10,000. Y no importa, pues si voy a meterme con este tema acá, no importa quién se meta al gobierno en estas dos peleitas, el problema es que esto no es culpa es culpa de un país que del año 80 al año 2021 no se ha preocupado por tener algo propio. Y esta es la realidad que un importador no ve y se pone a hablar lo que no debe. Y eso está mal, porque la crisis del COVID lo ha agravado no solamente en la salud al Perú. Mira las noticias europeas, sintoniza las noticias, y la crisis más grave que tuvo Sudamérica fue la peruana, donde no había nada. Y no solamente esa, para nosotros el comercio nos ha afectado indiscutiblemente, determinar que aquí el comercio está colapsado, no hay manera de solucionarlo ya. Parte de la explicación dice en el hecho de que las rutas desde China a los países de América del Sur y el África suelen ser muy largas. En estas rutas se necesitan más buques para el servicio semanal, lo que significa que muchos contenedores también están atascados en esas rutas. Ahora, cuando los contenedores vacíos escasean, un importador de Brasil o de Nigeria debe pagar no solo del transporte del contenedor de importación lleno, sino también el costo de mantenimiento del inventario del contenedor vacío. Esto no lo ve el importador, no lo ve, no lo conoce, solamente se preocupa por comprar algo y dejar a Dios en el nombre de los operadores del comercio y los operadores intervinientes que venga. Hay una miopía en el comercio de no ver la pluralidad de problemas que existen en el hemisferio. Y estas no son noticias que aparecen en los diarios. Tal vez Gestión y Semana Económica le dedican más panfletos a los empresarios, pero no ven la gravedad que existe de lo que está pasando en el comercio mundial. Otra noticia, un 18 de abril, el banano peruano contaminado con plaga. Los resultados de las muestras evaluadas en el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal de SENASA confirman la presencia del Furfium oxium, que dice, es una raza cuarta tropical en una parcela de 5 hectáreas ubicadas en el distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana, departamento de Piura. Mediante una resolución emitida por la jefatura de SENASA, publicado en el diario El Peruano, que nadie lee, se ha declarado en estado de emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional con la finalidad de evitar la diseminación de esta plaga hacia otras zonas de producción. Ahora te das cuenta por qué el banano vale un sol la mano, para lo cual se está implementando medidas fitosanitarias muy estrictas, tal como la restricción del ingreso a las parcelas donde se ha detectado el brote, la eliminación de las plantas de las parcelas, la capacitación de agricultores, etc. Esto, esto es parte de quien importa y exporta. Esto es el problema de por qué algunas empresas viven pidiendo clientes para sus empresas en importar o exportar, porque hay una miopía en la realidad que está sucediendo internamente. Es como si Piura fuera otro mundo, Lima fuese otro mundo. Es como si Lima estuviese en la costa y todos estuvieran en la puna, arriba, donde nadie se entera que allá están las tormentas y truenos. Esto es grave para alguien que se inicia su carrera profesional, no querer mirar lo que pasa en otras partes de su entorno regional aquí en el Perú. Es muy malo para usted que se inicia en la formación académica primero y mejorar la parte profesional si ya está en él, no caiga en la miopía
académica de solo aprender qué es la importación y exportación y no ver el entorno, porque le va a afectar a su negocio si algún día quiere hacer empresa. Diego, Jordi, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo y Romina, va a afectar. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? ¿Al Estado? Le tienes que echar la culpa desde el año 75 hasta el año 2021, este caótico sistema que está pasando. No es de hoy, es de antes. Es como cuando me dicen a mí en medicina, Daniel, ¿por qué le dio cáncer a mi familiar? Era tan bueno, pero Dios, qué tan malo. Un momento, hay que analizar. ¿Vienes de padres cancerosos? Canceroso serás. Comes comida chatarra, terminarás dañándote la parte motora de tu digestión. No te cuidas, mueres. La situación del comercio desde hace años atrás hasta el actual es la consecuencia de tener ya pues una enfermedad concreta. Una enfermedad no viene de golpe, una enfermedad viene predispuesta o se adquiere. Son dos maneras, eso lo digo yo cuando toco el tema de la propedéutica en la medicina, no el diagnóstico. La propedéutica que se le enseña a un médico serio es analizar las circunstancias antes de diagnosticar. Pasamos al otro punto. 13 de abril, el alza de las tarifas de los fletes marítimos. La fuerte demanda de transporte marítimo de bienes a través de los océanos del mundo no muestra signo de desaceleración, dijo el CEO de Hapag-Lloyd, una empresa que tiene vínculos aquí en el Perú, la que indica que las tarifas elevadas para la carga marítima pueden extenderse al segundo trimestre de este año. En las dos últimas semanas se han observado reservas muy fuertes y muy tajantes al indicar que, así que no veo ninguna señal a la vuelta de la esquina de que la demanda está cayendo en picada. Esa es una mentira, lo señala, argumentando Hapag-Lloyd que esta situación va a incrementar, y acá dice en la parte, porque la noticia es muy larga, solamente he hecho capturas, como si fuera un diario para que estén pendientes. Dice acá, el año pasado, al igual que sus competidores, tratando de ajustar su capacidad para hacer frente a las grandes oscilaciones de la producción de las fábricas y de la demanda de los consumidores durante los cierres y reaperturas ocasionados por la pandemia. La pandemia ha ocasionado, en verdad, una fuerte, un colapso y un gran enriquecimiento a las empresas transportistas. Dice que este es el año del boom de la riqueza de los transportistas. País que no tiene naves, país que va a pagar las consecuencias de su gran atraso al no tener las condiciones necesarias. De nada sirve tener territorio y fruta si no tienes cómo sacarla. Es como tener chacra y no tener camión para ir a venderlo. Que la vas a poner en saco, la vas a llevar así, lo maltratas el producto. No hay forma, no hay manera. Es la forma de lo que está pasando. ¿Cuáles son las incidencias de los costos logísticos en la DFI? Dos temas que tienes que entender claro. Una cosa es la logística y una cosa es la DFI. Ya acá te muestro situaciones en las que los importadores no toman en cuenta que suceden. Primero, dice acá, voy a hacer el embalaje del marcado. Bien, ha habido un cambio en la normativa de acá del rotulado del Perú que no se cambiaba desde el año 2004, era increíble. Y ahora, año 2021, se ha hecho un cambio. Manipuleo local. Nosotros, o tú o yo, si somos dueños de una empresa, no eres tú el que carga, ni tu trabajador. Tiene que ser una empresa que tenga un personal capacitado para poder hacer la famosa estiva. Otro, manipuleo en el embarque. Cuando llega la mercancía, no lo sube nadie gratis, se cobra. Documentación. Por transmitir la documentación te cobran. Eso lo van a ver ustedes cuando hagan importaciones y tengan que pagar en handling. Esa famosa impresión, ese documento impreso no está en el pago y gasto del flete. Tú pagaste 1,000 por flete, pero la impresión no está incluida. Es como cuando te emociones y ves un producto en un mercado y dices, ay, qué bonito producto, me encanta, lo voy a comprar. Ah, perdón, te olvidaste que acá le vamos a grabar el 18% del IGB. Lo mismo sucede con la documentación. Unitarización. Si quieres enviar mejor, tienes que pensar en lo que dije antes. El contenedor. Te van a recargar porque el contenedor, como ha estado en estado de latencia,
y lo pones en actividad, hay que empezar a moverlo y por esa situación se hay que pagar. Los fletes internos, tienes sembrado en Lurín tus productos para exportar, por decir, o acopiados, y para llevarlo de Lurín hasta el Callao, es una travesía. Entonces hay que pagar el flete interno, lo que se va a convertir ya sea en un pick-up o inland freight, que depende de quién lo haga, te cobrará. Los seguros, hay mercancías que necesitan tener claramente que entre lo perecible, lo frágil, lo peligroso, cuesta más. Almacenaje. Depende de la mercancía, el tipo de acondicionamiento que reciben cuando llegan los determinados almacenes. De repente no todos los almacenes tienen la misma capacidad de almacenamiento para determinadas mercancías. Luego voy a leer los porcentajes al costado. Costos aduaneros. Las agencias de aduana no tienen un precio flat, no todas cobran igual. Las empresas marítimas, cuando tienen tu mercancía, ya sea por su agente general o su agente marítimo, los gastos no son iguales. Especialmente los almacenes son más careros. Tienes que tener mucho cuidado con el almacenamiento. No todos los almacenes trabajan con costos reales. Por eso que hay fuertes quejas de los importadores y nadie parece hacer caso a los cobros que todavía no tienen sustento. Costos administrativos, capital de inventario, gasto bancario. Cuando te equivocas de banco en hacer transacciones, la vas a ver al final de tu cuenta que no te ha convenido estar ahí. Y el famoso S-word, el término que vamos a aprender acá, que se llama los Incoterm. Ahí están los porcentajes, más o menos, ¿ya? En un estimado de cómo se afectan o el porcentaje que afecta realmente. El S-word significa que la mercancía se encuentra en tu local y que si quieres salir hacia el exterior, mira todo el embate de situaciones por las que se va a enfrentar. Envases y embalaje marcado un 13%, manipuleo o lugar de embarque al 1%, manipuleo en el local del exportador 1%, documentación es el 0% y dependiendo de la empresa hasta puede llegar al 15%, unitarización 12%, fletes internos 7%. Todos esos elementos van sumando al movimiento que vamos a hacer de una mercancía desde un lugar donde se encuentra hasta el puerto o aeropuerto en el que se va a salir la mercancía para ser ofrecida. Esas son las famosas incidencias que debes tener en cuenta en el manejo de las exportaciones y al igual viceversa en el caso de las importaciones. Las normativas son importantes. No solamente las normativas que tiene SUNAT, porque ese es local. En el plano jurídico de las leyes, los convenios y tratados están por encima de las leyes comunes y orgánicas que tenemos en el Perú, pero estas están por debajo de la constitución política del Perú. Entonces, por tanto, es necesario consultar otras páginas, consultar aquellas donde la normativa aplica para todos los países. Por ejemplo, acá pongo la de la Comunidad Andina, la decisión 856, condiciones para la emisión y recepción del certificado de origen digital. O sea, ya no es necesario o no es ya tan vital tener el tema de la impresión del certificado de origen o su emisión, ¿no? Entonces, una decisión comunitaria aplicable a los países de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia es la que está rigiendo con la edición 856 sobre la emisión y recepción del famoso certificado de origen digital. Entonces, dentro de este ámbito de normativas, es importante ver también los cambios que se dan, por ejemplo, ahí dice en los convenios internacionales, acá estoy mostrando que una decisión entre un acuerdo entre el Perú y Chile se suscribe y se modifica. Y es importante ver que los acuerdos y tratados, conforme van avanzando su periodo en el que ellos han firmado, estos efectivamente pueden poner cláusulas de modificación para mejorar el proceso de intercambio mientras dure el acuerdo o tratado. Hay otras normativas, aprueban la disposición relativa al servicio de expedición de copias de documentos administrativos, aduaneros y tributarios que corresponden a los propios administrados. Cuando entras en una controversia con la administración de aduanas, porque aduanas te aplica una situación que crees indebida
y en el proceso administrativo de los 9 meses no lo solucionas y vas a pasar a una entidad superior porque agotaste el procedimiento contencioso, entonces, ya vamos a hacerlo en términos más claros. Cuando no llegas a una solución con la aduana, tiene que verlo otra entidad, otra que sea más imparcial, porque eso de pelearte y gastarte económicamente con la administración, la aduana siempre va a tener la razón. Entonces vas a sentir que es necesario que un tribunal emita un pronunciamiento sobre el actuar de la administración. Y si vas a esperar que el abogado haga todo el papel y tú no tienes idea de lo que está manejando, la normativa ahora permite pedir una copia del proceso que está avanzando. Es como cuando metes un expediente a la aduana y quieres saber cómo va. Ahora se te permite solicitar las copias, pero las copias no son gratis, por si acaso, pagas, pero te dan como titular del proceso. Entonces puedes tener las copias. También esto aplica incluso en el Poder Judicial, en la Fiscalía, donde uno puede tomar carga y prueba para ver el avance del proceso o citar al funcionario para que te dé una explicación sobre él, ¿ya? Porque aunque el abogado sea representante, el que ejerce el derecho sobre la persona afectada es él, pero uno tiene el derecho de poder tener clara la información. Ahora otra noticia que me creí importante ponerla acá, me pareció interesante, es que dice la noticia, casi todas las mujeres usan productos de belleza. Bueno, casi todas no, yo diría que todas en general usan productos de belleza. Es bien raro, salvo que sea de una religión que vea que el cosmético viene del mal y que no le permitan usar, es otra cosa, y aquellas que no lo usan, pero casi el 95% usa un cosmético, pero solo la mitad visita a la estética. Y eso es un dato importante porque el COVID debió matar negocios, pero cuando el COVID permitió la reapertura, los negocios que más se apuntaron o más empezaron a notarse fueron los spa, las peluquerías, las barberías y la cosmética creció. Yo lo digo porque estuve atendiendo un despacho increíblemente, en vez de traer mascarillas, me pedían traer más tintes, más champús de marca, más instrumentos de belleza, más elementos para la cosmetología. Me pareció decir que la gente no quiere mascarilla, la gente quiere estar mejor presentable, ya que el 50% de nuestro rostro no se ve, el otro 50% debe llegar al 100% para verse bien, ¿no? Es una anécdota, pero esto es pujante. Y siempre digo, siempre hay una necesidad detrás de un grave problema que podemos aprovechar. Y esto es lo importante, pero como ven anteriormente, congestión del puerto, gastos, ¿no? Entonces como que te hace pensar que tienes que reevaluar cuánto es lo que vas a obtener por ganancia y qué tan efectivo es pensar que vas a traer. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan, alguna inquietud Diego, Jordi, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo, Romina, alguna inquietud. Se está viendo la diapositiva, puedes oír bien el audio, algo que compartir, porque luego de esto vamos a hablar ya de la parte académica, pero me parece bien que en esta parte se esté dando la introducción para desenfocar ese, ese ámbito externo, ese ámbito local que tenemos mucho al ingresar en el mundo del comercio. Es un ámbito muy grande y tienes que ser, como dije en el comienzo, elegir en lo que vas a desarrollar, ver el nicho en el que te vas a enfocar. La pandemia ha traído muchas ventajas. Yo he visto que han surgido muchos variopintos negocios que se están posicionando correctamente. A pesar de la pandemia, la unidad impositiva tributaria es algo importante que tomar en cuenta. Cuando nos multen, la UIT será la base sobre la cual va a regir, acá dice, los impuestos, las infracciones, las multas y otros aspectos tributarios. Por eso es importante conocer cuál es el valor de la unidad impositiva actualmente que se ejerce. Algunos montos se expresan en 5 UIT o en porcentajes. Y es verdad, cuando tú pides un permiso para tu producto restringido, generalmente el texto único del procedimiento administrativo, la TUPA, de las entidades,
te cobra un porcentaje de la unidad impositiva tributaria para poder realizar el proceso de tu restricción a tu mercancía. Entonces tú debes saber cuál es el valor de la unidad impositiva tributaria. Veamos el siguiente cuadro, que es un poquito más pedagógico, ilustrativo, para que lo puedas entender. La unidad impositiva tributaria hasta el año 2021 es lo que ha surgido. Empezamos con 4.200, 4.300 y 4.400. Una persona que gana un sueldo básico en el Perú más los descuentos de leyes sería multiplicar 9 por 5, 45, para poder entender que ese es el valor de la unidad impositiva tributaria. Por eso, anecdóticamente, cuando alguien decía que el sueldo básico era mucho para un trabajador, vale pensar que en verdad de qué lado está, ¿no? Para darse cuenta. Entonces, toma en cuenta, tú que estás metido en el comercio ya, de comercio, la aduana, entonces que la unidad impositiva tributaria es necesaria para calcular tu error por multa, por infracción, por solicitud de un permiso o autorización, se rige con la unidad impositiva tributaria, llamada UIT. Esas son las siglas que le denomina, la unidad impositiva tributaria. Otro tema, un 8 de abril, por ejemplo, la ley 31.154, publicada el 7 de abril del año 2021, en el Diario Oficial, como siempre, el peruano, modifica el artículo 3 de la Ley de Etiquetado de Productos Alimenticios a fin de establecer el país de origen en el caso del producto agrícola, alimenticio, envasado o con proceso o procesado primario. En el artículo 3, que lleva por título la información del etiquetado, el etiquetado debe contener la siguiente información. Y acá esboza lo que la normativa cambia, ¿no? País de origen, en el caso de producto agrícola, alimenticio, envasado o procesado primario. Ya le dije siempre que debemos acompañar al proceso de nuestro crecimiento profesional la noticia. No la noticia que ves en señal cerrada o abierta. Esa no. Ese es un elemento de distracción que no es malo, porque no todo lo puedes ver como trabajo. Está bien, necesitas un momento de distracción, ver tu TikTok, ver tu Facebook, tus redes, los memes, ¿no? Pero debes darte cuenta que entre el fútbol, el meme y el espectáculo no le suma a tu economía. No le suma, sino te gasta. Y tú necesitas crecimiento económico. Porque si tenemos que analizar esta carrera, y tendría que preguntarte, Jordi, ¿por qué estás? ¿Por lo económico o por la vocación? La mayoría dice ambas, o algunos realmente dicen solo lo económico. Quiero mejorar mi proceso económico. ¿Y cómo vas a mejorarlo? Pues buscando información relevante al tema que tú necesitas saber. No te debes embuir en el tema que te quita capacidad de discernir, capacidad de conocimiento. Los tres anteriores te quitan capacidad racional y te subsume en el hecho de lo más pequeño de no poder pensar. Antes, en el año 80 y 90, hubo personas muy arriesgadas en el Perú que decidieron dejar de comprar aquí a los supermercados en ese tiempo, me acuerdo, siempre menciono porque es algo que mi padre decía, se sorprendía de ver en un país que haya tenido conflicto con otro país, en especial con el del sur, que haya puesto comercio en el país donde se peleó históricamente. Y me decía, esto es raro, porque es como estar en un acto de reconciliación, pero sabes que tardíamente te va a meter otra puñalada. Y hubo personas que decidieron no comprarle a estas tiendas y se arriesgaron a hacer lo que en el comercio, si tú eres una persona joven, de repente no lo has vivido, pero yo que soy una persona muy adulta, tanto en mi edad como en los viajes, personas del Perú que fueron a frontera, compraron Ecuador en Huaquillas, personas que fueron a Tacna, que fueron a Puno, y trajeron cosas a Lima para empezar a vender y decir, ¿sabes qué? No es necesario que le compres en él, también puedes comprarme a mí, para tu economía, porque ahí en esa economía que vas a gastar, compras, pagas por 3 lo que yo puedo darte. Y entonces dinamizó un poco la economía, porque en ese año, según
Juan Carlos Malpica, habían 12 dueños del Perú que no permitían que este país pudiera mirar hacia la importación. Años 75, años 80, 85, 90, no había una visión de poder importar, era muy sesgado. Entonces hubo peruanos, y los hay hasta ahora, que siguen trayendo y descentralizando tu visión. El Xiaomi llega como una novedad, por favor. El Xiaomi ya estaba hace 10 años. Yo traía para unos chicos de Malvinas Xiaomi, Oppo, ON, celulares chinos de muy buena calidad. Ahora que la empresa haya venido, es como resultado de que estos importadores le abrieron mercado y la gente decidió confiar a este producto. No es que Xiaomi vio un buen negocio y recién llegó, no, ya le hicieron nicho. Los importadores smartphone le hicieron nicho, y por eso que las empresas, acá he publicado una noticia, que ya encontraron que ya son conocidos. O sea, le hiciste el trabajo a una gran empresa de poder ahora competir contigo, que ya le auspiciaste tanto el producto que lo has vendido en años aquí. Y eso es algo interesante, eso es algo para mí muy, muy sorprendente en el comercio que se ha dado. Y es por eso que cuando hablamos de la ley del etiquetado, como ejemplo te pongo, que necesitas siempre sumarle a esa parte que necesitas desarrollar. Si alguien de acá quiere desarrollar telas, quiere traer productos, por ejemplo, chompas, o ropa para bebé, porque el Perú tiene una tasa de natalidad bien alta, tanto como los árabes. Entre los judíos, el promedio de hijos es de 4 a 5, entre los árabes hasta 10. Y los peruanos ya están sumando como antiguamente de 4 hacia arriba. Alguno se sesga y cría perritos nada más. Pero realmente la población acá es bien alta, llega a ser bien alta. Entonces alguien dirá, bueno, es negocio traer ropa para bebé porque hay mucha reproducción, mucho amor en el país. Entonces necesitamos traer más importaciones de bebés. Sí, correctamente, porque no todo es algodón, pero claro, en las primeras etapas de un niño es necesario ponerle lo mejor, algo que no te quieran y te pongan pues poliéster, ¿no? Pero en realidad el algodón es la mejor respuesta. Entonces hay países que producen algodón y ahora hay que pensar, el país se defiende porque produce algodón. Un momento, please. ¿Qué algodón estás produciendo? Que otro tenga otro tipo no quiere decir que afecte. Son diferentes tipos de productos. Entonces es necesario que te especialices en algo. Y entonces, ¿qué mirarás si importas telas o ropa? Mirarás una decisión de Indecopi. Estarás pendiente de las decisiones antidumping que tome Indecopi. Mirarás a las competencias. Buscarás a los principales países productores de ropa para bebé, no solamente a China, mirar de repente a la India, mirar de repente a España, de repente el más cercano que es Colombia, de repente Italia, pero mirar a países productores de tejidos y telas, y aquellos que con tejido y tela producen prendas, entonces sabrás que tienes mercado, entonces mirarás más ampliamente y estarás pendiente de quién te puede imponer una medida. Te preguntarás cuál es la normativa técnica para el estándar de materiales de textiles. De repente también vas a mirar cuál es la descripción mínima que pide la aduana para los textiles o prendas. Entonces, vas a estar especializando en algo que ya decidiste emprender. Por eso que el tema de análisis de la realidad es muy importante para fijar mejor nuestra visión y objetivo que tenemos sobre las cosas que queremos mejorar. La MSC, la Mediterranean Shipping Company, y los trenes en bloques en China. La línea naviera global ha lanzado su último paso en expansión con un nuevo servicio de trenes en bloques que conecta a Yunnan con el puerto de Ningbo en Shuang, en el oeste de China. Ahora, es muy importante entender que en algunos países se ha desarrollado más el tema de los trenes. Los 84 TEUs de carga, un TEU es la medida de un contenedor pequeño de 20, y un contenedor de 20 aproximadamente lleva 33 toneladas. Si lo quieres mirar en prendas, estaríamos trayendo más o menos unas 50.000 a 60.000 prendas de vestir. Dice el TEUS, los 84 TEUs de carga en el tren de bloques de la Mediterranean Shipping de Yuan a Shuang, que marcó su primer viaje el 27 de enero de este año, desbloquearán los beneficios del Centro Logístico Nacional de Yuan de la provincia, que conecta con las ciudades del interior de la costa sureste de la provincia de Shenzhen y de Ningbo. ¿Por qué hace esto la Mediterranean Shipping? ¿Por qué se mete a los trenes una empresa naviera? Porque la congestión es alta.
y busca otro punto hub de salida y recojo sin recargo al importador tan alto, pero si le cobra, para poder sacar con mejor tiempo la mercancía. Esta es la primera solución ferroviaria que ofrece una línea naviera, ojo, global, entre las dos ubicaciones, porque no se puede solamente esperar que la nave haga todo. Esto es lo que está pasando en Perú. Estamos pensando descongestionar puertos y mirando puertos cuando ya el puerto ya no hay más espacio en el puerto. Y este es el ejemplo que da la Mediterranean Shipping un 7 de febrero. Los transportistas de Yuan pueden utilizar la Mediterranean Shipping para mover carga a través del servicio ferroviario a Nimbo, lo que demora alrededor de solamente 11 horas en total. La compañía cree que el servicio ofrecerá una mayor eficiencia y confiabilidad, lo que generará ahorros a largo plazo para el usuario. El modo de transporte también beneficiará al medio ambiente al reducir el transporte de vehículos pesados, clásico en Perú, en las carreteras de la región que transportan mercancías. Es como decir, ¿quieres quitar tanto camión de ventanilla? Pues pon un tren que es más rápido. Pero Daniel, ya no hay espacio, apenas hay dos pistas de ida y venida, ¿no? ¿Por dónde voy a meter el tren? Bueno, tendrás que evaluar que es mejor un tren que la pista. Y entonces son soluciones atrevidas, sí, pero dinamizan la economía, permiten que si las empresas pueden tener más acceso, ofrecen entonces dinamismo a lo interno, la parte laboral y a la parte del ofrecimiento que puede dar un país. Este es uno de los cambios que hacen. El COVID y la crisis del flete. Tormenta perfecta en el comercio marítimo, así fue denominado esta situación, porque fue algo que nos afectó enormemente y nos sigue afectando. Por más vacuna que te apliques, el COVID no se ha ido. Hay variantes. Está, como dije en la clase anterior, el COVID está en su cuarta ola en Japón, en cuarta ola. Si pensaste que en la primera y segunda ya bastaba, se espera, según el pronóstico hasta el 2023, a mediados de 2024, que pueda acabar la pandemia, una ola hasta el número 8, 7 que afecte, porque son variantes. Dice, y no estamos hablando de la meteorología, porque habla de tormenta perfecta, dice acá este anuncio, sino del colapso del transporte internacional de mercancías que vive una etapa muy tensa, con tarifas disparadas, retrasos acumulados y la posible falta de la disponibilidad en Europa de stock de bienes. ¿Qué está pasando? El comercio marítimo, según la consultora de MAR, cayó en un 10% en el 2020, pero los índices internacionales aseguran que los precios de los contenedores en promedio se han cuadriplicado en los últimos 2 meses. En unos $1,500 se ha pasado a pagar $5,000 y en algunos casos se ha llegado a pagar hasta $12,000 por un contenedor. Ahora, quien compra poco no le conviene. A quien compra mucho tiene que pensarlo, porque ¿qué precio vas a colocar final en el mercado local si quieres recuperar ganancia? Si quieres entender que vas a tener dinamismo, si quieres entender que va a haber liberación de stock de inventarios, ¿cómo vas a hacerlo con un flete tan alto? Siempre digo, consecuencia de esta situación es que nunca has creado un contenedor, consecuencia de esta situación es que nunca has tenido una nave propia ni una aeronave propia en el país. Todo le hemos dado a terceros y los terceros pues entonces ponen las reglas claras del juego. Esta es una situación que debes analizar si vas a exportar o vas a importar. Creo que acá no está la noticia de cuántas naves ahora nos han dado para Sudamérica, en especial para el Perú. El control de aduanas, ya es algo muy común, siempre pasa y debes tener en cuenta cuando vayas a importar. Dice acá, los oficiales de aduanas, que es una noticia que se compartió, intervinieron 2 contenedores de mercancías no declaradas, acondicionadas en más de 1,500 bultos, o sea, acondicionadas. Quiere decir camuflada, quiere decir contrabando, con equipo celular de reconocidas marcas, adaptadores, audífonos, cables. Si te das cuenta, estos elementos están en moda, porque ya que la educación es a distancia, necesitas tener un buen auricular, necesitas tener una buena marca, aunque la marca no lo garantiza todo, un adaptador, un cable USB, entre elementos accesorios por esta pandemia. El peso de la mercadería superaba las 13 toneladas y su valor comercial ascendía
$700.000, como ves ahí. $700.000. Entonces, esta acción, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la acción? ¿Acción de control ordinaria o extraordinaria? Dependerá mucho de dónde se efectuó. Si se dio en la zona primaria o si dio en la zona secundaria, para determinar su campo operativo de acción, si fue extraordinario o si fue ordinario. Pero mire el valor de la mercancía y mira lo atrevido que son algunas personas de pasar sus mercancías por la aduana. Esta situación también se considera contrabando y está en el ilícito del delito aduanero, como el tráfico de mercancías restringidas en el caso de los smartphones, por ejemplo, ¿no? Que son restringidos, necesitan una autorización. Los audífonos, la marca, evadir la marca y el derecho de licencia es un delito. Y vamos a ver si te denuncia la empresa y cuánto te vas a cargar, como la señora de las 200 USB, que se llevó 8 años de cárcel con sus 56.000 soles de multa para que paguen, por solamente traer 200 unidades de memoria de la marca Kingston. Más del 70% de estudiantes de la primaria, secundaria e inicial no cuentan con conectividad adecuada en sus hogares desde el año 2020 en el Perú. Y eso lo vives cuando estás haciendo una clase y se te cae la red. ¿Qué pasó? Culpable número 1, la zona. Culpable número 2, tu equipo. Culpable número 3 y el principal, la empresa misma, la empresa telefónica. No estoy hablando de marcas, sino en especial de los que nos brindan el servicio y tienen muy poca cobertura y la banda ofrecida, como ya vio denuncias en Indecopy, no cumplen las disposiciones que dicen ellos en su famosa propaganda, ¿no? Entonces, estas son pequeñas realidades que debemos tomar en cuenta en el momento del trabajo. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. Ahora les voy a dar inicio a la parte académica, ¿ya? Ya he dado a la parte de introducción y espero que te haya servido de algo. La visión, pues hay mucha información, pero quiero entrar de lleno al tema académico, ¿ya? Por eso más una hora he dado el esbozo del análisis de la realidad, no solamente peruana, sino nacional, internacional, que podamos relacionarlo con nuestra actividad. ¿Alguna pregunta, Diego, Jordi, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo, Romina? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Hay algo que quieran aportar? ¿Algo que se debe explicar de lo anterior? ¿Una pregunta? ¿Se escucha bien el audio? ¿Han visto las diapositivas? Si alguien puede asentar que todo está bien, me dice a través del chat para poder cambiar la diapositiva y pasar a la otra parte, que es del desarrollo pedagógico de la sesión que corresponde ya a la parte de la gestión, ¿no? Vamos a entrar ahora a gestión, a gestión de documentos, y voy a entrar al primer tema que se va a llamar la compra-venta, ¿ya? La compra-venta. ¿Todo claro, Jordi? Muy bien, los demás. Mabel, Jeremy, buenos días, Jeremy, bienvenido. ¿Todo claro? ¿Sí, Melissa? Bien, espero que os sirva de algo, ¿verdad? Mirar más allá, mirar. Sí, Jeremy, me imagino. Justamente hablamos de eso ahí, está en la diapositiva, ¿no? Hay 4 aspectos culpables de la situación actual en la que vivimos y muchos factores, solamente hay veces hay un solo responsable. Bien, voy a pasar entonces al siguiente tema académico. Dentro de análisis y gestión voy a entrar al tema pedagógico de la compra-venta internacional, ¿ya? Vamos a hablar de la compra-venta y vamos a hablar de algunos aspectos que considero importante analizar.
Bien, el tema que vamos a compartir se llama la compra-venta dentro del ámbito del análisis de realidad y la gestión documentaria. ¿Ya? Vamos a hablar de la compra-venta. Vamos a partir de la siguiente manera. Vamos a primero plantearnos qué es el comercio. Si alguien quiere opinar, por favor, me lo dice. ¿Qué es el comercio? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo conceptualizas? Muy bien, Jeremy. Es un intercambio de siempre bienes, ¿no? Producto con dinero. Muy bien, Jeremy. Correcto. Siempre. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera aportar su opinión? Bien, Jeremy. Gracias. Tu opinión, Melissa, Jordi, Diego. ¿Qué opinan? ¿Qué es el comercio? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cuál es la definición que le dan al comercio? Porque para hablar de compra-venta, primero necesitamos entender el comercio. El comercio es lo que apertura la compra-venta. El comercio es en esencia, como dice su compañero, es un intercambio. Y en ese intercambio hay elementos que hay que analizar. Primero, ¿qué se está intercambiando? Muy bien, correcto, Jordi. Muy bien, justamente es eso. En el comercio, la acción sería la compra-venta en el cual se involucran dos personas, ¿no? Dos sujetos, diría yo, no dos sujetos, porque hay que definir si son personas o empresa y determinar que en el intercambio, como dice Jeremy, ¿qué se está intercambiando? ¿Bienes o servicios? Y es justamente, y la pregunta también del tema es, ¿quién hace posible el nexo entre el sujeto A y el sujeto B que intercambian bienes y servicios a través de la actividad del comercio? ¿Ya? Eso es lo esencial en la compra-venta. Entonces, todos estamos de acuerdo que intercambiamos bienes y servicios. Bienes de capital y bienes de consumo. Si bien recuerdan ustedes en los regímenes aduaneros, teníamos claro que hay regímenes aduaneros estrictamente dedicados a los bienes de capital. Así, netamente, los famosos regímenes de perfeccionamiento. Y otros, como la importación para el consumo, que tiene intercambio de bienes de capital con bienes de consumo, ¿no? Pero entre los bienes y entre el intercambio de bienes y servicios, hay que tomar en cuenta el punto de si la compra es local o la compra es internacional, ¿ya? Es un aspecto importante, porque depende mucho de ello la denominación, el ámbito en el que a estos sujetos los tenemos que identificar. Ahora vamos a ver los elementos del comercio. Mercancía, mercadería. Pregunta, ¿qué idea tienes tú o cuál es la diferencia entre una mercancía y una mercadería? La mercancía lo hemos visto en el arancel, recuerden, ya lo que algunos que han llevado conmigo nomenclatura. ¿Cuál es la definición o concepto que ahora tienes entre una mercancía y una mercadería? Aquí yo he puesto dos definiciones puntuales de cada una de ellas, ¿ya? Compartes tu opinión para poder leerla. ¿Alguna idea? ¿Cómo denomina una persona que
que adquiere un producto, mercancía o mercadería, sería la manera más fácil. ¿Cómo denominan las personas? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Como una mercancía o una mercadería? En el sitio de La Victoria, aquí en Lima, en el distrito de La Victoria, la gente suele llevar ¿qué cosa? ¿Qué dice el estibador? ¿Lleva mercancías o mercaderías? Mercadería, muy bien, Romina. El estibador de La Parada, el estibador de Gamarra dice, llevo mercaderías. Entonces la mercadería tenemos que encontrar dos, tres elementos importantes y darle una definición. Entonces vemos que la mercadería se relaciona directamente con lo local. Muy bien, con lo interno. Muy bien, Renzo. Entonces vamos a ver las definiciones de la mercadería primero y luego de la mercancía. Decimos la mercadería. Entonces, se entienden por mercadería todos aquellos bienes corporales muebles, excluyendo así a los incorporales e inmuebles. Entonces tenemos tres palabras que he resaltado en negrita. Bienes corporales, inmuebles. Tres elementos que hay que separar para comprender la mercadería. Porque la mercadería viene del acto mercantil, o sea, del acto de intercambio para obtener un beneficio. Entonces, cuando hablamos de bienes corporales, inmuebles, el bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Por tanto, el que tiene un valor económico. Ve un smartphone, es un bien. Si yo lo quiero, debo pagarlo. Corporal es un elemento que puede ser percibido por los cinco sentidos, pero está en relación en el tema del comercio con el tiempo y el espacio. Un ejemplo, en el tiempo, el smartphone del año 2000 al año 2021 ya no es igual. Y en el espacio, en el contexto en el que nos movemos actualmente, han aparecido nuevas marcas. Entonces, los bienes corporales pueden ser percibidos, pero tienen una relación de tiempo. ¿Y por qué es importante el tiempo? Porque existe un elemento, nosotros sabemos en legislación, que se conoce como la valoración aduanera. Muebles, bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su esencia. O sea, yo compro un smartphone en la tienda X y si lo llevo a mi casa, está igual, no cambia, sigue siendo el mismo elemento. Ese es el bien mueble, trasladarse sin perder su esencia, su forma. Ahora le mira, y si compro hielo, ya pues no sea gracioso. El hielo tiene una forma, pero sigue siendo un elemento refrigerado. Y si lo mantienes en las condiciones, no pierde esencia. Pero si lo llevas a la de Dios, se convierte en el elemento sustancial que era el agua, pero en otro estado. Mercadería, desde otro punto de vista, es un bien producido, el cual es introducido al mercado para su comercialización, bajo un nombre comercial, según el sector económico y social. Ahí vemos, por ejemplo, un smartphone, otro dice mi móvil, otro dice mi celular, ¿no? Entonces, cada quien, según el estrato social, responde con un nombre. Esa es una mercadería, un nombre comercial en el entorno social. Y en lo económico, pues también responde al poder adquisitivo y las características de este elemento. La mercancía. La mercancía sabemos nosotros, los que hemos llevado el tema de nomenclatura, que es un elemento que se encuentra dentro del arancel. Los que no han llevado nomenclatura, lo vamos a ver en esencia, porque es el nombre técnico con el que el mundo lo conoce, no el nombre comercial. Las personas tienen un modo muy peculiar de llamar a la gente. Las migraciones han traído sus modismos, sus vocablos, sus jergas, sus manías, sus costumbres. Es una invasión, nosotros lo decimos en la economía, ¿no? O bien tuercen el lenguaje hasta convertirlo en un lenguaje incomprensible para cualquiera que quiere trabajar. Y otras veces lo pone variopinto, porque así conozco, sin haber viajado a su país, lo que ese país necesita. Y ahora que están algunos aquí y quieren enviar sus viejas recuerdos tradicionales hacia allá, ya sabes que tienes algo acá que le puedes enviar y competir al que trae su tradición. Acá hay japoneses, hay chinos, hay hindú, hay argentinos, los españoles que tuvieron su crisis te invadieron por acá, están los colombianos, están los mexicanos, bueno, ellos están más en el Callao, y así un montón de sujetos que tienen costumbres de su país. Y entonces,
ellos tienen un modismo, o sea, una forma, una mercancía, ¿no? Una mercadería, como la denominan. Pero nosotros, si queremos hacer el intercambio de este bien hacia el otro país, lo vamos a denominar mercancía. La mercancía es un bien susceptible de ser clasificado, ese es el principio en el comercio, de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria, con el objeto de determinar el régimen que le va a ser dado o el fin que va a cumplir. La mercancía también conlleva ser identificado por un nombre técnico, ya sea género, especie, tipo o clase, por su materia o su función. La pregunta es, ¿qué ves en pantalla, en la fotografía? ¿Qué producto crees que es para convertirse en mercancía? Ahí hay una mercadería, pero ¿qué crees que es? ¿Qué crees que nos ofrecen esas manitas? ¿Qué tipo de mercancía nos está ofreciendo? ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien puede identificar lo que está en las manitas de la niña? ¿Qué es lo que ofrece? Muy bien, Jordi, correcto. Granos de café. Muy bien. Jordi, ¿el café es un nombre comercial o es un nombre técnico? ¿O es ambas? ¿Qué opinas, Jordi? ¿El café es un nombre comercial o es un nombre técnico? ¿O es ambas a la vez? Muy bien, Jordi. Veamos desde el punto de vista comercial y el punto de vista técnico, ¿cómo lo denomina? Ahí vemos la página de la sección segunda del reino del producto vegetal del capítulo 9, que lo conocen como café, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito técnico. Esta es la arancel, la sección segunda de producto del reino vegetal del capítulo 9, café, ¿no? Es el café. Entonces, hay productos que conllevan que su propia denominación comercial como técnica es la misma, ¿no? Y en esencia es eso. Si yo quiero vender café, cualquiera en el mundo, café es café a donde lleves. Pero hay otros productos que necesariamente, como lo denominas o lo conoces, no lo van a conocer en el otro lugar. Va a ser una palabra, va a ser un término mal entendido o incluso desconocido. ¿Por qué? Porque por su lenguaje no lo saben. ¿Y qué ayuda un elemento de producto comercial a llegar a entenderse como técnico? La descripción. La forma en que la describimos, la gente dice, ah, ya sé lo que buscas, ¿no? Es como que te acercas a una ferretería y no sabes qué es, y tú sabes lo que es, pero no sabes el nombre, empieza por describirlo. Y el que tiene experiencia de la que te atiende, te entiende y dice, ah, eso es lo que buscas, seguro es para eso y te muestra. Y tú dices, ah, sí, eso era lo que buscaba. Y entonces empieza a entender que nuestro lenguaje a veces se convierte en una traba por las famosas jergas, modismos y denominaciones que le damos a las cosas. Y eso es un elemento que en la compra-venta se convierte en un obstáculo. Y eso es en verdad un fuerte elemento de causa de que no permite a veces encontrar lo que realmente queremos. Los sujetos intervinientes. Bien habían dicho Jordi que, por ejemplo, en el comercio, el intercambio de bienes y servicios, siempre hay dos partes intervinientes. Y en estas partes intervinientes tenemos sujetos. Vamos a ver los sujetos que intervienen en el comercio. Entonces, existen dos ámbitos para entender a los sujetos. El que participe en el ámbito internacional y el que participe en el ámbito local. Cuando identifico al sujeto en el ámbito internacional como local, ya tengo claramente su nombre. Veamos. En el ámbito local decimos vendedor, comprador.
en el ámbito local. Si Jordi le compra a Jeremy, uno será vendedor, el otro comprador. Pero en el caso de aplicar el ámbito exterior o internacional, si Mabel exporta, entonces Melissa, que está en otro país, será la importadora, la que recibe lo que alguien le ha vendido. Por eso hablamos de ámbito del sujeto que vende hacia el exterior, exportador, y el que compra del exterior se llamará importador. Entonces, pero también en esta relación que existe del intercambio ya de la compra-venta internacional, hay que identificar los sujetos en el ámbito local peruano. Persona natural, persona jurídica. Ya creo que todos tenemos la idea clara de qué es una persona natural y qué es una persona jurídica. Y podemos tomar en cuenta algunos aspectos muy comunes. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La persona natural, como la persona jurídica que se relaciona con el ámbito del comercio, ya local o internacional, cuenta con un registro único de contribuyentes, ambos. Solo que la persona natural sigue siendo vigente su documento nacional de identidad. La persona jurídica dependerá del rubro, ya si es empresa o es negocio. Pero esa es la connotación en el ámbito local peruano cuando hablamos de sujetos que se relacionan con el comercio, persona natural o persona jurídica. Entonces, un elemento importante cumplido para ambos, para vendedor comprador, importador exportador, es una sola obligación. La del vendedor y la del comprador. El vendedor debe transferir la propiedad o ceder el derecho y el comprador la obligación de pagar el precio acordado. Solo así estamos frente a una compra-venta internacional. Pero la compra-venta internacional, según la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional, determinan de que si hay que diferenciar los hechos de comercio personal de lo comercial. Lo personal no es considerado una compra-venta, pero dicen algunos, pero si yo pagué y estoy comprando, sí, está bien, pero el beneficiario es usted y por tanto la compra-venta comparte la acción de comercialización, donde otros sujetos se ven beneficiados. Entonces, por eso decimos que si la compra es personal, no es considerada, según esta normativa, como compra-venta, sino aquella que es sujeto de comercialización, ¿ya? Eso lo demanda el artículo 2 y el artículo 4 de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Ahora, más bien, otra pregunta, ¿no? Otra definición que queremos hallar nosotros mismos, ¿qué es la compra-venta? Si ya hemos definido el comercio, ¿qué es la compra-venta? ¿Alguna opinión, alguna idea? Renzo, Jordi, Jeremy, Mabel, Melissa, Diego. ¿Qué es la compra-venta? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Qué entienden por compra-venta? Y ahora, lo leo por el interno para ver a ver qué es lo que están opinando. Si el comercio es el intercambio de bienes y servicios y nuestro tema de desarrollo es la compra-venta, Mabel, a ver. Muy bien, Mabel, correcto, sí, correcta tu definición. ¿Otra opinión? Los leo a través del chat para saber, para conocer sus opiniones. Muy bien, Mabel. La compraventa es una actividad, estoy de acuerdo, de una persona, sí, muy bien, dedicada, sí, sí, correcto. Ese es un punto de vista muy bueno también. ¿Otra opinión? Jeremy, opinión, Jordi, Diego, Renzo, Melissa. ¿Alguna opinión que tengas personal? Una personal es buena porque
la vamos a afinar hoy día para que puedas entonces entender la compra-venta, ¿ya? Yo lo voy a, rescato primero tu opinión y luego la pasamos por el escrutinio de lo legal para que lo puedas aplicar en el caso de que tengas una controversia con la administración, ¿no? O con una entidad. Bien, has empleado un término, usuario, dice acá. Has empleado un término más formal. Has empleado la palabra contrato. La mayoría de las acciones de compra-venta no necesariamente suscriben contrato. No necesariamente. Por decir un compromiso, ¿no? El hecho que le compre a alguien usted diariamente en un mercado local puede suscribirse como un tema de la buena fe. Por ejemplo, ¿no? Te dice casero porque siempre le compra, aunque sea 50 céntimos, siempre le compra. No por ello quiere decir que hayas tenido una relación formal. Los contratos es la relación formal, es la relación del ámbito del derecho, de la obligación por cumplirse. Es muy bien claro, en el cual dos contratantes, y la palabra contratantes va de la mano con identificar a lo que están en el contrato. Muy bien, en la compraventa existen la parte formal y la parte no formal, pero ambas se deben demostrar cuando uno hace la importación, porque la aduana, cuando tenga dudas de la veracidad de la información, pedirá carga de prueba, quiere decir demostrar y correctamente, el contrato puede demostrar, pero también la persona que no tiene contrato puede mostrar por la lex mercatoria, que quiere decir por lo habitual, lo cotidiano, lo normal, que tiene una relación siempre cercana con alguien al que le compra. Solamente tendría que presentarse declaración jurada y los elementos de comercialización que se han dado efectivamente siempre, ¿ya? Muy bien, veamos la compra-venta. La compra-venta es un acto voluntario y siempre lucrativo. Es voluntario. Si tú llegas a un mercado, realmente pueden haber hasta 10 puestos que vendan papa. 10. Pero tú decides aquí comprarle. Y si le compras a alguien, de repente por acá está a este lado derecho a un sol 20, el lado de la izquierda un sol 40 y el de medio un sol, tú decides. De repente el de sol lo tiene tierroso y mojado para ganarle peso y así cobrarte el precio, pero robarte en el peso. De repente el de al costado de un sol 20 no tiene lo que tú buscas, pero el producto está limpio. Y en el de sol 40, de repente está el producto, pero los elementos de repente son de otra calidad, son de mucha mejor calidad. Entonces dice, ¿a quién pago? Al que me vende con tierra y me roba el peso, que es un sol, dice, ahorro 40 céntimos, pero pierdes peso. Al que no lo tiene y puedo cambiar de producto por un sol 20, o al que lo tiene a sol 40 y le puedo comprar. Por eso que la compra-venta es un acto voluntario y siempre lucrativo, en que una de las partes, ya acabamos a la denominada partes, porque vamos a denominar en la compra-venta ya no sujetos, sino las partes, en el que se obliga a dar una cosa y la otra para pagarle el dinero, claro. Pero qué dice el ámbito del OMC? Que no necesariamente la compra-venta es un acto de intercambio monetario, sino que también puede ser un acto de intercambio por producto, o sea, puede darse con trueque. Por tanto, la compraventa puede tener una forma de transacción no definida, pero siempre lucrativa y siempre voluntaria. Aquella que se dice vender y esta que decide comprar. El dinero, otros dicen el dinero que el comprador da por la cosa que se llama precio. Bien, para entenderlo más claro, y al haber muchas definiciones y muchos conceptos, la Organización Mundial de Comercio no ha definido la compra-venta, en especialmente la venta no la ha definido. La compra es el acto de adquisición, pero la venta para la OMC no queda definido por la forma en que se da la transferencia del derecho del bien, ya sea por un trueque, en el que no hay dinero, o ya sea por un pago de moneda, algo pecuniario. Buenos días, Yanira. Muy buenos días. Vamos a la siguiente diapositiva. Tipos de compra-venta. Como le decía en el comienzo,
Hay que tener en cuenta que cuando nos interpela o nos pone en duda el acto de la importación, que puede ser el especialista de turno, hay que entender claro que para responderle a este sujeto llamado especialista, algún vista, es el punto en el que él debe ejercer el derecho de determinar que realmente se cumple el propósito. Y es por eso que hay que tener claro cuándo es una compra-venta de tipo personal y una de tipo comercial. Porque le he dicho que no surten efecto aquellas compras personales, pero surten efecto las compras comerciales. Y entonces acá entra un dilema. La normativa internacional no dice exclusivamente más elementos de la compra-venta, sino que señala puntualmente, pero no determina específicamente los elementos. Entonces, la normativa de un país determinará cuál es el límite de la compra personal y a partir del límite de la compra personal se entiende que nace la parte comercial. Por eso es importante tener en cuenta los lineamientos de la compra personal y de la compra comercial. Si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una compra comercial y una personal en el ámbito local y en el ámbito internacional? A ver, son dos ámbitos distintos. El ámbito local no es igual al internacional. ¿Cuál crees tú que es la diferencia de la compra comercial y la compra personal? Opiniones, diferencia entre la compra personal de la comercial. Bien, Yanira, correcto. Podemos tomar tus palabras y decir que la compra comercial produce un acto de ganancia lucrativa para ti, ¿no? Que ofreces algo y por vender algo, Yanira, obtienes una ganancia. Y la compra personal, sin embargo, no genera una ganancia, genera una satisfacción solamente, no una ganancia. Si Yanira mira un smartphone cuyo procesador fuese 10 GHz y sus cámaras superior a la normal, al adquirirla, para ella, tiene una relación de necesidad y satisfacción individual. La comercial siempre es colectiva, pero trae como hecho una ganancia. A ver, vamos a ver, Renzo. Ya, muy bien, Renzo. Muy bien, Yanira, correcto. Entonces, ¿por qué es necesario tener en cuenta las diferencias locales de las internacionales? Porque la local no tiene un parámetro, ¿de acuerdo? No tiene un parámetro. Un ejemplo, yo puedo comprar algo hoy, mira, definición local. Yo puedo comprar a un mayorista un paquete de galletas en el cual tengo 6 sobres de galletas, ya, yo. Le he comprado un paquete, yo. Se puede pensar que es para mí, para llevarlo a mi casa y tomar un lonche. Pero me subo al bus, abro el paquete y lo empiezo a vender a los demás. En el ámbito local, la definición personal de lo comercial es un ámbito más libre, porque lo que hice por adquisición personal lo puedo comercializar y convertirlo en una acción de compra-venta de este tipo. En cambio, en el ámbito internacional, sojuzga que las acciones van a ser medidas, o sea, te van a dar un tope, ¿no? Hasta este límite personal, Yanira. Y pasado este límite, Yanira, se entiende comercial. ¿Se entendió la idea? Porque voy a poner mis definiciones a continuación.
¿Se entendió la idea? ¿Entendió la idea Renzo, Yanira, Jordi, Jeremy, Diego, Abel? ¿Se entendió? ¿Por qué he puesto este ejemplo? Porque cuando un especialista de la aduana, especial de la aduana, me voy a meter con la aduana, aunque se molesten algunos compañeros, juzga una importación como comercial, sabiendo que tiene indicios personales, se llama falta de experiencia. Y es esto que te puse acá. No hay que confundirla, el ámbito local con el ámbito internacional. Hay que tener bien en cuenta. Yo le pregunto, a ver, si yo traigo una bolsa de ganchitos multicolores por la postal y en esa bolsita vienen unos 30 ganchos, personal o comercial. Me pasó con un chico, que es mi cliente y lo tuve que ir a defender por una mala opinión ahí. Pregunta, él trae una bolsa de 30 ganchitos, bastantes ganchitos, 30. La aduana, en ese momento comercial. Muy bien, Jordi. ¿Por qué personal, Jordi? ¿Cómo sustenta que una bolsa de 30 ganchitos es personal? Si el que lo recoge es un hombre. Vamos a tomar en cuenta todos los datos, ¿ya? Para que vean lo inverosímil que se equivocó un señor administrativo en una postal y tuve que darle el ejemplo y llevarle la normativa para que recuerde lo que uno cumple en aduana, ¿ya? Muy bien, Yanira. Voy a tomar las dos palabras de Jordi, porque quien recoge, a ver, hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo. Esa es la forma como corregí a mi compañero. Ya, mira, la postal, primario o secundario. A ver, los que han llevado legislación, aunque todos acá creo que son de legislación conmigo. Primario o secundario territorio, cuando se recepciona la bolsa de ganchos para bebés. Primario o secundario. ¿Qué dicen? ¿La postal es primaria? No, la postal es primaria, no es secundaria. Se encontrará de repente la postal en San Martín de Porras, en Comas, en Ate, muy lejos de la aduana del Callao, es primaria, porque representa la aduana. Ese espacio chiquitito de 50 metros cuadrados, la postal es primario. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Puede no corresponder que quien reciba la bolsa de 30 ganchos para bebés no sea una mujer, sino un hombre. Ya está ahí. Pero el género no tiene nada que ver con el sujeto que se beneficia. Nada que ver. Porque aquí el género es variopinto, es mixto. Entenderlo. Y eso se respeta según la constitución política. Ojo, se respeta. Quiere ser una especie variable. El hecho es que los 30 ganchos que trae el sujeto, puede él decir que son para su familia, para dar un obsequio o regalo acá, porque el valor también importa, o sea, el precio y el valor en relación a lo adquirido importa. Muy bien, no se puede discriminar, porque es un delito discriminar por género, que un hombre recoja un paquete de lencería femenina, no tiene nada que ver. Si lo quiere poner ya, pues para él será, pues no se siente satisfecho con eso, ¿no? Es libre, quiere volar, no hay problema. Pero no se puede discriminar por el sujeto que recoge. Punto número uno que le dije a este compañero primitivo. Número dos, en zona primaria, territorio aduanero, bajo disposiciones de la aduana, se toma en cuenta un precepto muy básico. Si lo que trae comporta comercio, se tiene que demostrar, primero, ¿afecta en algo al mercado que una persona trae una bolsa de 30 ganchitos? A ver, ¿afecta en algo que un paquetito de 30 ganchos afecta al mercado? No, correcto, Yanira, no afecta. Para empezar, en el Perú no se producen ganchos, o sea, no al 50%, casi el 3% de las empresas produce ganchitos, pero el resto no produce gancho porque no le ve ganancia. Principio número en el territorio primario, si afecta sustancialmente al mercado, se considera comercial. Si no lo afecta, sigue siendo un hecho personal. Y para empezar, los valores. La aduana fija criterios de valor, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es
valor mayor a 2.000, menor o igual a 2.000 y menor a $200, los que han llevado tributación. ¿Recuerdan? Esos tres valores son importantes sojuzgarlo cuando está en un territorio primario. Bien, entonces, cuando tengas una querella, hacerle recordar al funcionario es muy importante, porque a veces el funcionario que postula, que trabaja, no ha sido una persona en el campo comercial. Se entiende como un administrativo. Pero esto no le quita el derecho de la duda. Ojo aquí, no discrimino en ese aspecto, sino que tiene todo el derecho de poner bajo prueba la presunción de veracidad y buena fe que dice la ley de aduana. Pero es tu deber y tu obligación demostrar que en la zona en la que se cumple la duda debe ser demostrada. ¿Se entendió? ¿Me entendieron, no? Ya, es la manera. Yo no fui para decirle a mi compañero que estaba mal. No, no. Yo fui para hacerle entender que tiene que tener bien en cuenta que cuando estás en un día de labor y estás de mal humor, no puedes juzgar una labor primaria con la secundaria. No debes confundirla, porque afecta el derecho de una persona. Y quieras o no, en el comercio están las personas. Y lo que las personas conllevan siempre son los derechos. Y los derechos se respetan. ¿Ya? Y si se ajustan a la normativa, con mucha más razón, su derecho se debe oír y respetar. Bien, pongo a continuación entonces las definiciones y opiniones. Ya con este ejemplo, prosigo. El bien de compra de carácter personal connota lo siguiente, que por su cantidad, naturaleza o variedad, se presuma que no están destinados al comercio o industria. Punto número 2. El bien de compra o venta está dentro de los límites del importe en precio y valor establecido por la aduana. Un valor menor o igual a $200 personal, mayor a $200, pues se considera un objeto de criterio personal comercial, porque hasta $2.000 lo atiende otro sujeto, pero debe determinarse que por el límite de la ley del importe en el valor y el precio, entonces connota entender la conducta de la compra, basado en el primer punto, la cantidad de naturaleza si no afecta al comercio y la industria. Y el tercer punto, es un bien identificado de uso racionalmente, racionalmente a un sujeto natural o jurídico que no atente al interés fiscal, moral, patrimonial, buenas costumbres, ambiental, salubridad y defensa nacional. Son los aspectos que se deben salvaguardar si una persona lo trae. Por ejemplo, otro caso. Llega a la postal una chica y recoge 5 paquetes. 5 tributo. Al pagar tributo, la situación se puede determinar que fue comercial o fue personal, o es ambiguo. Si una persona trae 5 paquetes que paga tributos, es correcto decir que no se sabe que sea personal o comercial. Cae en la ambigüedad porque el tema de cantidad, naturaleza o variedad no presume todavía que puede entrar en comercio. Puede traer unas 5 casacas, pero la aduana que recepciona el paquete de entrega no es la competente para determinar su uso, porque se ha cumplido con sacar un registro único de contribuyentes, pagar un tributo, está cumpliendo con la normativa de que como el valor supera los $200, paga el tributo. Pero no es competencia en ese momento determinar si es personal o comercial. Ya pagó, está bien. De repente el valor de la compra pasó los $200, se entiende y paga. Pero los 3 elementos o los 5 paquetes que él ha comprado se le tiene que entregar. El problema del sujeto al que se le entrega y quiere hacer de su compra comercial, tiene que cumplir la formalidad de emitir boletas, de emitir facturas, de estar inscrito en un régimen general o especial. Esa competencia
donde él toma y el sujeto lleva hacia la zona secundaria, es competencia ya de la SUNAT tributaria, no de la aduanera. En la aduanera cumplió y en la tributaria debe responder al siguiente paso. Me dice si entendiste la explicación. A ver, voy a leer el mensaje de Jordi, ¿ya? Por lo personal, vamos a ver. El criterio Jordi de lo comercial y lo personal no se sujeta sino al pago. Quiere decir, puedes traer poco, menor a $200, pero ser un sujeto que tiene una tienda. ¿Entiendes? Una tienda. Y tu compra no se afecta al tributo, pero tú vendes el producto porque tienes una tienda y está registrado municipalmente y en la aduana cumples el concepto de registro único contribuyente y está bajo régimen especial y está vendiéndolo. El tema del tributo no determina o en el fondo el análisis de lo personal y comercial. Es subjetivo. Hay que tomar en cuenta los elementos que mencioné, ¿no? Valor, precio, naturaleza, tipo, afectación, comercial, personal, moral, etcétera. Es un criterio bajo los 3 parámetros que he nombrado. Siempre es un criterio. Puede ser algo personal, por ejemplo, un smartphone, Jordi, que vale, acá sí cambia la connotación. Un smartphone que valga pues $1000, pagas tributo, pero uno, perfecto. Dos, bien, necesitas permiso, pero aún así, el permiso se solicita por determinar la parte técnica del producto a presentar, pero no determina que es comercial. Puedes traer un producto y dos. La aduana no te detiene por ser comercial, sino porque te detiene porque no cumples los permisos de autorizaciones. Si traes tres, la aduana dice, un momento, ya tres es comercial, pero aún así no te lo quita si asumes en consecuencia los elementos de los permisos o autorizaciones de homologación que te pide el MTC. Paga los tributos y a la aduana dice, conmigo aduana ya cumplió. Con la tributaria te agarras el problema si lo comercializa y no emites boletas o facturas, Jordi. Esa sería la respuesta. ¿Entendiste? Bien, voy a preguntar de nuevo. Hasta aquí, ¿se ha comprendido la explicación de la compra personal? ¿Se entendió? Muy buenos días, Corina. Buenos días, Corina. Diego, Olivia, Jeremy, Jordi, Yara, Mabel, Melissa, Renzo, Romina, Yanira. ¿Se entendió la explicación? Me lo dicen por interno para el chat, por favor. ¿Sí? Todavía nos quedan unos 5 minutos más para ver el tipo comercial. Sí, muy bien, Jordi, Renzo. ¿Los demás, por favor? Sí, Corina, muy bien. Corina, eres nueva, ¿no? En el grupo, ¿no? Muy bien, Mabel. Muy bien, Kiara. Sí, ya. Bien, mi nombre es Daniel Trevejo, soy docente encargado del curso, del módulo de análisis y gestión documentaria, ¿sí? Voy a registrar luego en asistencia para tomar en cuenta el- la asistencia y en algunos puntos, como usted es nueva, si es que ha tomado otros cursos, ya sea en la institución o en otra, voy a nombrar términos y te voy a preguntar siempre si entiendes la terminología que estoy usando, ¿ya? Porque acá la mayoría en el grupo son activos, se conocen muchos puntos. Y entonces, si usted es nueva, no hay problema, yo explico cualquier punto, ¿ya? Sin ninguna, sin ningún, ¿cómo sería el término acá? Sin hacer algún problema de explicación, yo le puedo explicar lo que usted no entiende en la sesión, ¿ya? A todos de la misma manera se le da este derecho. Bien, vamos a ver la parte final para acabar el módulo, ¿ya? Y nos veríamos ya el día viernes. Vamos a ver ahora la parte comercial. En la parte comercial rige el hecho importante de que, como estamos viendo,
regímenes aduaneros, o sea, estamos entendiendo que el módulo se rige para importar o exportar, nos vamos a basar entonces en el ámbito técnico legal que pide una aduana, no en el comercial local, porque hemos dicho que en el comercial local no hay un parámetro. Si miramos la informalidad, no hay un parámetro. Miremos qué es lo comercial. Por el contrario el comercial identifica volumen, lo determina la normativa. A partir de cuántas unidades considera el elemento como comercial, volumen, cantidad, a efecto de producir un intercambio pecuniario y por excepción de otra índole, para efectos comerciales o de intercambio, ya sea por trueque. Tiene generalmente efectos jurídicos y tributarios. El sujeto detenta siempre una obligación. Quiere decir, si traemos unas 24 docenas de prendas, la aduana te dirá, bien, paga los tributos de las 24 docenas. Declara correctamente las descripciones de las 24 docenas. Hasta ahí, todo bien. Pide el permiso si se necesita de las 24 docenas. Cumpliste con el permiso y la aduana entonces irá conmigo y ya terminó. Porque la aduana no tiene una mercancía por lo comercial o personal. Si cumple lo establecido en la normativa de identificar el producto, lo pasa, tienes el levante. El tema es que si tú quieres cumplir en la zona secundaria, tienes que haber tenido en consideración que ya te suscribiste en el registro único de contribuyentes, ya tienes un régimen a cumplir, ya sea régimen especial o régimen general, das boleta, das factura, tienes un local, etcétera. Entonces es cumplimiento de la otra parte tributaria. Pero la normativa siempre nos va a indicar a partir de qué monto, precio o valor se considera efecto comercial y, consecuentemente, tendremos que cumplir las disposiciones dadas por la normativa según cada producto. Bien, ¿aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Entonces paso a la siguiente diapositiva para culminar los 2 minutos que nos queda y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los escenarios o ámbitos de negociación de la compra-venta internacional? Ya, yo determino, yo de manera personal, le voy a mostrar 3 elementos de los 7 o 6 que yo generalmente he visto, pero voy a ser muy claro en estos 3 elementos. ¿ya? Voy a explicarle primero bien los 3 que yo conozco. Primero, escenarios. Los escenarios son importantes. 1, 2, 3, 4. Primer escenario. Siempre los escenarios se dice de un país con otro país. Dentro de un país hay personas. De las personas que comercializan existen empresas. Entonces, binario. Puede comercializar una persona con una empresa, o una empresa con una persona, de persona a persona, de empresa a empresa, de país a país. En este caso, vemos de país a país. Otro, el escenario de comercialización de la compra-venta se puede dar a través de muchas maneras. El ordenador, del smartphone como herramienta, pero a través del sistema de la website o de las apps. Y entonces, en ambas situaciones son diferentes las situaciones de entender la compra-venta. No es igual comprar en la website de tu ordenador o laptop que comprar en la app. ¿ya? Eso es importante y eso tiene que tomar en cuenta el especialista. Número 2, puedes hacer la compra-venta a través de las ferias internacionales. Puedes efectuarla a través de la rueda de negocios que patrocina el Estado, de las ferias que patrocina el Estado de los particulares y de las misiones comerciales que estrictamente en asociaciones o en representaciones de los ministerios o entidades salen funcionarios a negociar lo que tiene un producto y que varios lo producen y buscan un mercado nicho para suscribir un acuerdo o un tratado. Y luego empezarán las ferias, las ruedas, etcétera. Estos son algunos de los escenarios que se puede cumplir en la compra-venta internacional. Me dice si has entendido y nos estaríamos quedando entonces hasta esta parte de la diapositiva de los ámbitos de negociación que pueda tomar en cuenta la compra-venta internacional. ¿ya? De país a país, dentro del país personas con personas, empresas con personas o viceversa. Dentro de esa forma puede utilizar el ordenador o el smartphone y esto
llevarlo a cabo a través de la web o a través de las apps. Ferias, ruedas y misiones, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o pregunta, me lo formules en el chat para leerlo y ayudarte. Y si no, estaríamos viéndonos ya hasta el día viernes, continuando con la sesión de compra-venta, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Me lo dicen para poder explicar. Bien, entonces si todo está claro, entonces nos estaríamos viendo ya hasta el día viernes para continuar con la sesión, ¿sí? Entonces, muy buen día, Corina. Gracias por haber integrado. Diego, nos vemos. Jeremy, Jordi, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo, Romina y Yanira. Nos estamos viendo entonces hasta el día viernes para continuar con la sesión de compra-venta, ¿sí? Muchas gracias. Pasen un buen día. Nos vemos hasta el día viernes. No, ya no, Mabel. La clase pasada no estuve de servicio. No se pudo. Hoy hemos iniciado la sesión, Mabel. Recién hoy día hemos empezado. Muy buen día para todos. Nos vemos. Muchas gracias.